¿Qué tal amigos de Tica News? Bienvenidos una vez más a esta sección de entrevistas a candidatos del Congreso de la República. Mi nombre es Victoria Salinas y en esta oportunidad vamos a conversar con la candidata Gaela Cari Contreras. Ella va con el número 13 por Juntos por el Perú. Es egresada de Derecho y técnico profesional en Administración de Empresas. Además es activista por los derechos de la comunidad LGBTIQ+. Bienvenida, candidata. Imainaya Victoria, Imainaya Ñaykunas, Taraykunas, Guarmicunas, Sutimi Gaela, Tacacha Frandina. ¿Cómo estás, Victoria? Gracias por la oportunidad y por el espacio. Un placer estar contigo el día de hoy. A usted, candidata, por su tiempo. Bueno, quisiera empezar esta entrevista, por favor, pidiéndole que se presente. Digamos, quién es Gaela Cari para quienes aún no la terminan de conocer. Bueno, Gaela, tengo 28 años, soy una joven trans afroandina, soy hija de padres campesinos, desde pequeña me dediqué a la agricultura familiar, nací, crecí en medio de la arena, de la estera, sufrí en carne propia las consecuencias de la desigualdad, de la corrupción, de la violencia, de la discriminación, y eso me impulsó a tener que luchar contra todas las injusticias desde pequeña. Yo aún cuando estaba en mi época de niñez, ya luchaba contra las desigualdades, contra las injusticias, encabecé el primer municipio escolar de mi escuela, desde ahí realizamos algunas acciones contra el maltrato infantil, contra la trata de menores, seguí luchando con todas mis fuerzas en la universidad, y no he dejado de hacerlo durante todos estos años, ¿no? Conocí el feminismo y desde entonces he abrazado la lucha por, eh, por la emancipación de nuestros cuerpos y de nuestros territorios, ¿no? Hoy lucho por llegar a ese congreso para continuar con el trabajo que he desarrollado a lo largo de todos estos años, ¿no? Soy como muchos de esos peruanos y peruanas que han tenido que trabajar para poder estudiar, ¿no? Así que aquí estoy luchando con todas mis fuerzas por la igualdad. Usted ha mencionado que precisamente ha hecho política desde muy temprana edad, pero digamos, y además, bueno, ha postulado a un cargo como funcionaria pública en las elecciones extraordinarias desde el año pasado. Pero digamos, ¿cómo se produce este acercamiento con Verónica Mendoza y el Nuevo Perú, que ahora postula bajo la inscripción de Juntos por el Perú? Y por otro lado, ¿cómo se concreta su digamos, candidatura congresal? Dos cosas sobre eso. Yo he hecho política durante toda mi vida y en la adolescencia, en la juventud, me repitieron muchísimas veces que no me meta a los partidos políticos, ¿no? Sino que continúe en las organizaciones sociales, que trabaje, que estudie, trabaje, me compre mi carro, mi casa y vivo cómodamente, ¿no? Sin embargo, yo recuerdo mucho allá por el 2014, 2013, vi a Vero y su trabajo que estaba desarrollando en el Congreso, vi cómo renunció al gobierno, a la bancada del gobierno, y se puso del lado de los pequeños agricultores de Espina. Eso me llamó la atención y desde entonces comencé a seguir sus debates, ¿no? Y vi que en el Congreso defendía con mucha convicción los derechos de las mujeres, de las personas LGTBI, de los pequeños agricultores. Eso me llevó a apoyar su precandidatura en el 2015. Y era una precandidatura que nacía con un proyecto de transformación real, pero no un proyecto de transformación real solamente para los heterosexuales, o para las personas cisgéneros, o para los hombres de la ciudad, sino también para las mujeres del campo, para las personas LGTBI, para las personas trans, ¿no? Con esa propuesta, Verónica ganó las elecciones primarias del Frente Amplio y emprendió el camino electoral hacia su candidatura presidencial, ¿no? Yo estuve durante todo este tiempo haciendo campaña en Ica, porque me llamó mucho esa propuesta de Construimos, ¿no? Así que, pasadas las elecciones, decidí ya militar con una ficha en un partido político y todos sabemos lo que pasó con el Frente Amplio, así que al no poder militar ahí, pues fundé mi partido con Verónica Mendoza, ¿no? Yo soy fundadora del Nuevo Perú.
el año pasado el Comité Político del Nuevo Perú me invitó a participar de las elecciones con un número en la lista y acepté postular y creo que hemos desarrollado un buen papel, ¿no? Hemos defendido la necesidad de las luchas por la igualdad, la agenda feminista, la agenda LGTBI, y hemos derrotado a los conservadores, a los antiderechos, a los fundamentalistas y a los fachos que querían llegar al Congreso para impedir los proyectos legislativos de la igualdad, ¿no? Ujú. Este año ha sido distinto porque hemos logrado construir un equipo que me acompaña a hacer política y en conjunto hemos decidido disputar las elecciones primarias del Nuevo Perú. Así que en las elecciones primarias a las que yo me sometí, salí como una de las candidatas más votadas a nivel nacional. Por eso llego a la lista de Juntos por el Perú con el número 13 en este momento, ¿no? A mí no me cayó del cielo, ni vine de suerte, sino en realidad Ujú. es producto de años de militancia, de constante, permanente, del lado de mucha gente que apuesta por la igualdad, ¿no? Ujú. Precisamente en las elecciones extraordinarias del año pasado se empezó a tejer, no se concretó, pero digamos, estaba en inicio una alianza entre el Nuevo Perú y Perú Libre, que es una organización liderada por Vladimir Cerrón, alguien que además ha sido sentenciado por corrupción y que se opuso a la currícula escolar con enfoque de género, un enfoque que usted, Verónica, y el partido defienden. ¿Cuál fue su posición sobre esta alianza y además a futuro, digamos, cómo encararía posibles futuros acuerdos con personas que quizás se oponen con ideales que usted defiende? Victoria, los partidos son un reflejo de la sociedad, no son espacios puros, son espacios cargados de machismo, de Ujú. homofobia, de transfobia, de racismo. No son espacios puros, celestiales, ¿no? Sino en realidad son espacios de disputa, ¿no? Y las mujeres feministas, las personas LGTBI, las personas indígenas que militamos dentro de los partidos, luchamos para poder desterrar los discursos y las prácticas machistas, homofóbicas, lesbofóbicas, transfóbicas, racistas, adentro y afuera de nuestros partidos políticos. Lo hemos hecho durante todo este tiempo. Yo soy una de las militantes feministas de del Nuevo Perú, una de las militantes LGTBI, y durante todos estos años, desde la fundación del Nuevo Perú, hemos participado de manera constante y permanente para que la militancia en general, no solamente yo ni mis pares, sino la militancia en general entienda que la agenda feminista, que la agenda LGTBI es igual de importante que todas las agendas, que no Ujú. podemos jerarquizar las luchas en un contexto en el que el sistema capitalista, extractivista y patriarcal afecta a todas las personas, pero afecta sobre todo a las mujeres, a las personas LGTBI, a los pueblos indígenas, ¿no? Y hay una gran parte de la militancia que ha entendido eso y que hoy se ve reflejada en un proyecto de transformación que encarna Verónica Mendoza, ¿no? Eso es el resultado de muchísimo trabajo, de Ujú. trabajo en el que hemos tenido que enfrentarnos hacia adentro y hacia afuera a muchos políticos de izquierda eh, que, que han convivido con el machismo o que replican machismo, homofobia, ¿no? Y los hemos desplazado, no hemos desplazado no a las personas, sino a estos hechos y a estas acciones. Ujú. En ese sentido, en el marco del acuerdo político que se estuvo celebrando el anteaño pasado con Juntos por el Perú y Perú Libre, hay dos cosas que tenemos que tomar en cuenta. Primero, que la decisión no la tomó en un café Verónica, Yude y Cerrón, ¿no? Sino que en realidad es producto de un debate en las bases de un acuerdo político que se ha tomado de manera orgánica y que además se ha realizado sobre, sobre una propuesta programática, ¿no? Es un acuerdo programático, no es un té de tías, ¿no? No es un té de señores, de tíos, no, es un proceso, ¿no? Y en ese proceso es necesario recalcar un par de puntos sumamente fundamentales para entender lo que sucedió. Primero,
nosotros exigimos que todas las personas que estén involucradas en actos de corrupción, de machismo, de violencia, se alejaran de sus partidos y no formen parte de este acuerdo político. Por eso no es casual que justo por esos momentos se haya alejado Cerrón del partido y también Yude, ¿no? Posteriormente Yude fue expulsado de Juntos por el Perú y además Cerrón es sentenciado por corrupción, ¿no? Entonces, pero hay que dejar claro que en el momento en el que se trabajaba el acuerdo político, exigimos que ningún involucrado en temas de corrupción y de violencia de género, ni con discursos o acciones machistas o machismo simbólico esté involucrado en el acuerdo político. Por eso no son parte del acuerdo político. Lo otro que también es necesario recalcar es que si uno lee el acuerdo político que se suscribió, que se firmó, uno va a encontrar que ese acuerdo político contempla la agenda feminista y la agenda LGTBI. Y si uno revisa el desempeño de Juntos por el Perú y de Nuevo Perú durante esas elecciones, va a notar que quienes defendimos la agenda LGTBI y la agenda feminista a la par de todas las otras agendas ha sido el Nuevo Perú, con participación de un espectro mucho más amplio que es Juntos por el Perú, ¿no? Eso demuestra que no retrocedimos ni un centímetro en ningún momento, sino todo lo contrario. Hemos avanzado de proponer una ley integral trans hacia proponer ahora, de proponer una ley de identidad de género a proponer ahora una ley integral trans, ¿no? Eso demuestra que hemos profundizado la lucha por la igualdad. Vamos a entrar ya en breve poco, digamos, a fondo a sus propuestas, pero digamos, regresando al escenario político electoral, ¿cómo toman ustedes como militantes, como, digamos, el partido, cómo toma en todo caso las declaraciones de la candidata Fujimori en la CADE? Ella ha sido muy enfática y ha dicho que ustedes representan la izquierda radical, que idolatra a Fidel Castro, a Hugo Chávez, y que los va a combatir con mano dura, al igual que el populismo. Además, hace poco ha dicho también en su Twitter que Verónica Mendoza ama a Cuba y admira a Venezuela y que a través de un modelo estatista va a condenar al país a la pobreza. ¿Cómo toman ustedes estas declaraciones? ¿Quizá como una estrategia discursiva de la candidata Fujimori ante repunte de Verónica en las encuestas o de otro lado un accionar cotidiano en el fujimorismo? Bueno, lo único que nos demuestran estas acciones es que no tienen ninguna propuesta para el país, que no tienen nada más que decir al respecto de todo este proceso electoral, ¿no? Y lo único que usan es el terruqueo, el estigma, juegan a imponer el miedo en la población, pero yo creo que la ciudadanía ya se ha dado cuenta de que Verónica Mendoza representa la única propuesta de transformación real para el país, ¿no? O sea, es curioso cómo quien bailó con Hugo Chávez pretenda decir que nosotros amamos a Cuba, a Venezuela, cuando no es así. Y si así fuera, eso no es un delito, ¿no? Lo que sí es un delito es lo que hacía Joaquín Ramírez o lo que hacían los allegados de Fuerza Popular, los que forman parte de Fuerza Popular, o lo que hizo su padre en la dictadura fujimorista, ¿no? Eso sí es un delito, pero sobre eso la candidata no habla absolutamente nada, ¿no? Solo se dedica a decir una y otra vez izquierda radical, populismo, Pero ustedes cuando deslindan, digamos, en realidad deslindan lo que la de lo que gente ella ha expresado. es reales. A ver, Victoria, yo he sido crítica de la dictadura de Venezuela hace bastante tiempo, ¿no? Y creo que lo que le urge al país no es mirar hacia lo que sucede en Venezuela, porque yo creo que los venezolanos y las venezolanas eh, van a encontrar un camino para poder recuperar la democracia en ese país. Sin embargo, acá también tenemos un proceso en curso, ¿no? Definitivamente tenemos que tener una posición sobre el tema, pero no podemos perder de vista lo que pasa en este país. Estamos en medio de un país que ha sido atacado no solamente por el COVID y por esta pandemia, sino también por un sistema capitalista, patriarcal, extractivista, que ha afectado sobre todo a las mujeres, sobre todo a las personas LGTBI, a las personas indígenas, a los más pobres.
No es casual que seamos el país con la mayor cantidad de muertos por habitante. Eso tiene que ver con un sistema de salud precarizado, entregado a los privados. Por eso es necesario empujar un cambio de transformación real, como el que propone Verónica Mendoza con Juntos por el Perú. Somos el único partido que está proponiendo una política integral de salud que además implemente un plan de contingencia frente al COVID. El único partido que está proponiendo al país poder trabajar las secuelas del COVID es Juntos por el Perú. La única candidata que ha estado durante toda esta pandemia proponiendo en medio de esta crisis ha sido Verónica Mendoza. Desde el inicio, nosotros pusimos sobre la mesa la necesidad de un bono universal que no se dio. ¿Cómo hemos visto reflejado esto? En las cifras de muerte Entonces, eso nos demuestra la necesidad de tener que insistir en una transformación real que pasa por una nueva constitución, pero no es lo único que estamos proponiendo, ¿no? De hecho, la constitución nos va a dar mejores condiciones para poder construir una sociedad con justicia social y con igualdad, pero no va a solucionar todos los problemas. Justo para Hay cerrar otros procesos. exactamente, para cerrar esta parte del partido y también sobre su vida política y entrar lleno ya en las propuestas que usted va a llevar al Congreso, entendiendo que el partido Juntos por el Perú reúne de manera general las 5 agrupaciones de izquierda, entre otros organismos, y lo, digamos, importante y sustancial que hemos visto en estos últimos 5 años, que hay una bancada del partido del presidente en el Congreso. ¿Usted considera que hay altas probabilidades de que se mantengan unidos ustedes para respaldar justamente una eventual gestión de Verónica Mendoza? ¿Han conversado ustedes, los candidatos al Congreso o al partido, sobre este punto? Victoria, nosotros no tenemos un acuerdo político de manera individual, ¿no? No es que nos hayamos juntado en una mesa los candidatos para armar nuestra lista, no, sino en realidad es parte de un proceso en el que se eligieron a través de elecciones primarias quienes iban a participar en la lista de Juntos por el Perú, pero también un proceso que nos ayudó a tener que eh, Unificarse, quizá. acordar una propuesta programática, ¿no? Entonces, hay que recalcar esto, ¿no? O sea, lo que estamos sosteniendo de Juntos por el Perú es un acuerdo programático. Entonces, digamos, eventualmente, si Verónica Mendoza llegase al poder, que además siendo un gobierno de izquierda, si ahora en las elecciones es atacada, imaginamos que o es probable que esto se incremente si es que llega al poder, ustedes serían una bancada fuerte, digamos. Claro que sí, nosotros apostamos por el proyecto de Juntos por el Perú. Listo. Dejando ya de lado el partido y volviendo a su candidatura, usted es abogada egresada, pero la universidad no le permite titularse porque digamos, no deja que usted pueda obtener el título con el nombre que le identifica. Pero antes de profundizar sobre este punto, porque entiendo que es una de sus propuestas, quiero preguntarle cómo se sostiene económicamente usted de manera personal y también cómo se sostiene su campaña. Claro que sí. Yo ejerzo la docencia y trabajo para Arcoiris, pero además desarrollo y acompaño procesos formativos a lo largo y ancho del país. Antes me movía mucho por todo el territorio peruano, ahora hemos trasladado eso a los medios virtuales, ¿no? Arcoiris es, para quienes no lo conozcan... Es la Fundación Arcoiris, es una organización social que se encarga de defender los derechos de las mujeres, de las personas LGTBI, desde la interseccionalidad, que trabaja con otras organizaciones sociales, desarrollando eventos, talleres, charlas, conferencias, cursos, para entender la necesidad de tener que transversalizar el enfoque de género y la necesidad de tener que contar con normas, políticas públicas y leyes para garantizar la vida de las personas LGTBI. Eso en cuanto a lo mío, ¿no? Por otro lado, con relación a la campaña, nosotros hemos optado por la autogestión. Hemos desarrollado varias actividades que nos han permitido juntar fondos para cubrir los gastos de la campaña, ¿no? De hecho, la inscripción a Juntos por el Perú
la logramos cubrir con una actividad profunda, ¿no? Y es lo que hemos venido haciendo a lo largo de toda la campaña. Hace unos días, hace poco más de una semana, hicimos una festival marica, feminista, diversa, que se llamó La Gaetón, ¿no? Ujú, Un evento que reunió a artistas feministas y LGTBIs de toda América Latina y de distintas partes del país. Gente que no vino por un sueldo, ni por una dieta, ni por algo de dinero, ¿no? Sino que vino movida por el compromiso de apoyar lo que estamos construyendo de manera colectiva. Y que además sumó su talento y su esfuerzo para poder transmitir nuestros mensajes de campaña, la propuesta por una ley integral trans, la propuesta por el matrimonio igualitario, por una ley nacional de educación sexual integral, por la despenalización del aborto, por un sistema integral de ujú. cuidados, por la necesidad de contar con una reforma policial, una reforma tributaria, una segunda reforma de género, ¿no? Eso es lo que convocó a estas artistas feministas LGTBIs y que además empujaron una recaudación en vivo durante el desarrollo de este festival. Logramos juntar más de 7.000 soles con esa transmisión. Eso es un logro, Ujú. Victoria, y es lo que nos demuestra que podemos lograr cuando juntamos nuestros esfuerzos y nuestros corazones, ¿no? Así estamos sosteniendo la campaña. Ujú. Antes ya de entrar de lleno ahora hacia sus propuestas, quisiera plantearle dos preguntas, quizá a modo de contextualizar a ciertos ciudadanos que minimizan la causa de las personas trans y sostienen que hay temas más importantes que tratar, ¿no? La primera, y le pediría por favor que pueda enumerar cuáles son, digamos, las principales problemáticas a las que se enfrenta una persona trans en su día a día, sobre todo una mujer trans en el Perú. Y la segunda, y también a modo de explicar a los ciudadanos electores además, el por qué es violento y discriminador llamar a una persona por el nombre que se consigna en su DNI, a una persona trans por el nombre que se consigna en su DNI y no por el cual se identifica. Primero, Victoria, yo quiero aclarar que yo no hablo de la problemática de las personas trans desde un enfoque identitario, sino lo hablo desde un enfoque interseccional, ¿no? Y además es necesario dejar claro también, mientras se habla sobre la problemática de las personas trans, se puede hablar sobre todos los temas, no se contraponen, no es que solo tengas que hablar absolutamente de esto, o yo voy a ir al Congreso a hablar solo sobre las problemáticas trans y no voy a abordar absolutamente nada. Eso es una falacia, ¿no? eh, Porque cuando yo abordo el tema de la problemática trans, lo abordo desde la salud, desde el trabajo, desde la educación. Cuando uno analiza las cifras educativas, se va a dar cuenta que quienes más son espectoradas del sistema educativo son las personas trans por el bullying transfóbico en las escuelas. Cuando uno analiza las cifras en, y la data en el sector laboral, va a encontrar que las personas trans están ausentes de los empleos formales, de las planillas. Por eso la han pasado muy mal durante toda esta crisis, porque no contamos con empleos formales, ¿no? Y a pesar de eso, el gobierno no ha sido capaz de poder implementar un bono trans o de canalizar ayuda directa para las personas trans que viven en situación de precariedad, cuya economía se encuentra por debajo de los niveles de precariedad frente al común, ¿no? Entonces, en ese sentido, las personas trans nos enfrentamos a situaciones de violencia y de discriminación de manera continua y permanente a lo largo de toda nuestra vida. En la escuela, estamos expuestas al bullying transfóbico, a las violaciones en los baños de los colegios, estamos expuestas eh, a la transfobia, situaciones de violencia y discriminación en los espacios laborales, y eso se ve repetido a lo largo de toda nuestra vida y se ve reflejado en la situación de precariedad en la que viven las personas trans. O sea, no es casual que tengamos que ocuparnos de tener que cortar el cabello o arreglar una boda ajena, ¿no? Mientras soñamos con nuestro propio matrimonio, o tengamos que soportar violaciones consentidas solo por tener para comer. O sea, nada de eso es casual. Ninguna de nosotras soñó a los 15, 14 años, cuando tenga 20, quiero que un tipo eh, ingrese a mi cuerpo solamente para tener que comer. No, ninguna de nosotros soñó con ser prostituta, Victoria. Tiene que ver con una sociedad que nos ha quitado oportunidades y condiciones, que nos ha ido poniendo obstáculos y limitaciones. Por eso es necesario que el Estado, a través de medidas afirmativas, corrija esta situación y que la sociedad asuma
la que se haga cargo de la precariedad a la que empuja a las personas trans, ¿no? Yo particularmente propongo como parte de la reforma de género una ley integral trans, para que las personas trans en este país puedan cambiar sus datos en el DNI de manera rápida y segura. Propongo además, como parte de esta ley integral trans, capacitaciones permanentes para las personas trans y un cupo laboral. Propongo en temas de educación medidas para poder acabar con el bullying transfóbico a través de programas del gobierno que permitan educar a la familia, que permitan educar a los estudiantes, pero también a los docentes, ¿no? Y por último, propongo un protocolo de atención en salud para las personas trans en toda su diversidad, para las mujeres trans, para los trans masculinos, para los trans no binarios. Creo que todo esto no es un capricho, sino es un acto de justicia en medio de una sociedad que obliga a las personas a vivir en la precariedad. Justo le iba a preguntar sobre sus tres principales propuestas, pero ya las acaba de expresar. Sobre un punto que no respondió y quisiera que lo comente para los ciudadanos que, de nuevo, le repito, minimizan la causa de las personas trans. ¿Por qué es discriminador llamar a una persona por el nombre trans, una persona trans, por el nombre que se consigna en su DNI y no por el nombre con el cual se identifica? Trans somos aquellas que no nos ajustamos a lo que nos impone, ¿no? O sea, que tenemos tengamos que construir nuestra identidad en el camino, ¿no? Parte de esa construcción es darnos un nombre. Ese nombre abre las puertas a un nuevo comienzo para las personas trans. Y para nosotras, para las personas trans, es sumamente importante que se nos nombre por nuestro nombre, ¿no? Como a todo el mundo. Pero ¿por qué es violento llamar a una persona trans por el nombre que se le ha impuesto o por el nombre que está en su DNI? Porque normalmente los nombres, normalmente las personas trans no acceden a poder cambiar sus datos por lo complicado que es. Y tienen en los DNIs los nombres que se nos asignaron, tenemos en el DNI los nombres que se nos asignaron al nacer. Pero esos nombres representan lo difícil que ha sido nuestra infancia, lo complicada que ha sido nuestra adolescencia, representa además un recuerdo de lo negligente que es el Estado para poder garantizar nuestros derechos y de todas las violencias que hemos sufrido a lo largo de toda nuestra vida. Por eso es sumamente violento llamar a las personas trans por el nombre impuesto o por el nombre muerto, el dead name en inglés. Es necesario respetar la identidad de género de las personas trans, que es en realidad un derecho humano, tal y como lo deja claro la opinión consultiva 24/2017 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, pero también la propia sentencia del Tribunal Constitucional del Perú. Regresando a sus propuestas, usted mencionó establecer cuotas, más, digamos, exactamente de qué número, de qué porcentaje de cuotas estamos hablando, y si de otro lado estas irían acompañadas de refuerzo de mecanismos que sancionen la discriminación en organizaciones públicas y privadas. Victoria, cuando hablamos sobre el cupo laboral, hablamos del 1%, que es algo que ya se ha hecho en otros países y que ha ayudado muchísimo para poder sacar de la precariedad laboral a las personas. Esa es una propuesta, ojo, no es una imposición. Creemos que es necesario someterlo a debate y seguirlo trabajando, ¿no? Por otro lado, yo creo que también es sumamente necesario entender la complejidad del asunto, ¿no? Así que las cosas no se solucionan sancionando los hechos de transfobia, ¿no? Sino que además de sancionar los hechos, necesitamos prevenirlos. Por eso lo que proponemos es un protocolo para lograr espacios libres de violencia, no solamente de transfobia, sino también libres de machismo, libres de racismo, libres de toda forma de discriminación y violencia. Y una de mis principales propuestas justo es
la reforma de género en sí, Victoria, es un conjunto de iniciativas legislativas. Ahí encontramos la ley integral trans, que es la que te he escrito hace un momento, pero también encontramos la ley de educación sexual integral con enfoque de género en todos los espacios educativos. Esta norma nos ayudaría a prevenir situaciones de violencia y de discriminación. Nos ayudaría a acabar con los embarazos no deseados, porque estaríamos terminando con esta educación machista que forma futuros feminicidas o violadores. Ayudarnos a educar en igualdad, con amor, con afecto, a una ciudadanía que entienda que las mujeres no somos un objeto, a una ciudadanía que respete y que sea consciente de que existen las personas LGTBI y merecen respeto. Eso es algo que nos ayudaría a prevenir futuras situaciones de violencia, no solamente en las calles, sino también en los espacios laborales. Y creemos que es sumamente necesario que no solamente se dé en primaria o en secundaria, sino que también se dé en las universidades y en los institutos, para no tener un tipo como Inostroza, que a pesar de que en la universidad no tenía formación en enfoque de género ni en educación sexual integral y termina negociando con una sentencia de violación a una niña, ¿no? O sea, por eso es necesario e importante la educación sexual integral con enfoque de género en todos los espacios educativos, incluso en los procesos formativos de la policía. Nuestros lectores y además seguidores anticaños nos enviaron varias preguntas, pero digamos yo elegí dos que me gustaría trasladárselas. La primera nos pregunta Franco Rueda: de ser electa, ¿cómo plantea estructurar sus propuestas representativas y obtener respaldo significativo dentro y fuera del Congreso? Y por otro lado, Claudia Mayaute nos pregunta: ¿considera que ser feminista es una característica fundamental y o necesaria para ser congresista en el próximo Parlamento y en general en estos tiempos? Bueno, primero yo creo que hay que dejar claro que nadie tiene una varita mágica, ¿no? Sino en realidad todas las cosas que se proponen sobre el Congreso son sometidas a votación. Y los votos, en gran medida, son producto también de la incidencia que hagan los movimientos sociales, ¿no? Y yo no soy alguien que va a empezar a trabajar en los derechos LGTB, yo soy alguien que ha trabajado durante toda su vida en el movimiento social, he hecho mucho trabajo de base y, y eso es algo que va a servir muchísimo, no solo para el desarrollo parlamentario, sino que también para las elecciones, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo creo que lo principal va a ser tender puentes dentro del Congreso, actuar como bancada, pero sobre todo tener un movimiento social involucrado y haciendo incidencia para poder poner por encima de la mesa cada uno de los cambios que son tan necesarios para acabar con todas las formas de discriminación y violencia. Sobre ser feminista, yo creo que ser feminista es, es tomar una postura frente a las desigualdades y a la violencia. Es una necesidad si realmente queremos luchar por todas las mujeres, ¿no? Y además es un mecanismo de transformación, ¿no? O sea, el feminismo nos ayuda a entender cómo esas desigualdades y esas violencias son estructurales, que no son hechos aislados. O sea, no es casual que violen y maten a las mujeres durante todo el año o que pasa en distintas partes del país. Hay un sistema capitalista, patriarcal y extractivista que impacta de manera negativa en las mujeres, ¿no? Entonces, bajo esa lógica es sumamente necesario eh, mirar el mundo desde una perspectiva feminista, ¿no? Y de un feminismo interseccional, además, ¿no? Porque no se puede luchar por todas las mujeres sin conciencia de clase, sin entender que las mujeres la pasamos mal, pero hay un grupo de mujeres que la pasan, o varios grupos de mujeres que la pasan mucho peor, ¿no? Como las mujeres indígenas, las mujeres campesinas, las mujeres trans, las mujeres lesbianas, ¿no? Entonces, en ese contexto es sumamente necesario para cualquier defensor de derechos humanos abrazar el feminismo, ¿no? Sobre todo para las defensoras de cuerpos y territorios. No es un requisito para ser congresista. Debería, pero no lo es, ¿no? Ahora, de otro lado, hay un video que fue difundido en las redes sociales donde se le ve a usted empujado en efectivo policial y luego, bueno, la gente que estaba alrededor capturó el momento, ¿no? A través de video o fotografías.
y algunos han catalogado esto como un acto de figuritismo. ¿Nos podría explicar qué pasó ahí y, digamos, cuál fue la intención de empujar el efectivo policial? Corazón, ¿has ido a las marchas alguna vez? Sí, en efecto sí la vi en la marcha de noviembre varias veces. Ya. ¿Tú crees que yo me he aventado por una foto? Yo tengo toda una vida luchando, desde muy pequeño. Por eso le pregunto, por eso le hago la pregunta. Déjame terminar porque no tiene lógica si no. Ujú, Yo he luchado desde muy pequeña, no me aparecí en esa marcha del 14 de noviembre contratando a 20 camarógrafos o a 50 policías, a 2000 personas o ciudadanos y a dos perritos para tomarme una foto, ¿no? Eso en realidad es un intento por descalificar quién soy, qué hago y qué propongo, ¿no? Cuando lo real es que soy alguien que se ha dedicado a defender los derechos humanos, a defender el cuidado de la tierra, a luchar contra la violencia durante toda mi vida, ¿no? O sea, es ridículo creer que me parecía ahí de la nada contratando camarógrafos como si me sobrara el dinero, ¿no? ujú, Lo que pasó ahí fue que yo me aventé a los policías o yo eh, pa- partí el cerco policial para poder acabar con la represión que se estaba dando en ese momento, ¿no? Cualquiera que estuvo en ese día va a poder corroborar que lo que hicieron con nosotros los policías fue ujú. cercarnos, tirarnos bombas lacrimógenas, echarnos gas pimienta mientras se reían al ver cómo nos asfixiábamos. O sea, eso era insostenible y yo lo volvería a hacer las veces que sea necesario. ¿Ah? O sea, si a mí me ponen delante de un cerco policial y hay policías que están disfrutando después de habernos cercado mientras nos tiran bombas lacrimógenas o gas pimienta, lo volvería a hacer las veces que sean necesario, 10, 15, 50, 100 veces, ¿no? Eso no Ujú, es un delito, no hay ningún video en el que se demuestre que yo haya golpeado a un policía, que yo haya golpeado a alguien, porque no existe ese tal hecho, ¿no? Lo único ujú, que hay es un intento por desprestigiarme al no encontrar ni que esté involucrada en ningún acto de corrupción y que no haya cometido ningún delito, lo único que buscan es caricaturizar ese hecho, ¿no? Y en realidad es sumamente preocupante. Es como si no hubieran asesinado a dos jóvenes en esas ujú. marchas, como si no hubiéramos visto la violencia y la represión que ha ejercido la policía a lo largo de todos estos años, no solamente aquí en Lima, Victoria, sino en realidad eh, a lo largo de todos estos años en Espinar asesinaron a campesinos que se levantaron en contra de un proyecto minero que contamina. En el Baguazo igualito asesinaron a personas indígenas. O sea, y ahora estos últimos días en Tacna han encontrado a dos Ujú, mujeres asesinadas en el fondo de un pozo y la policía está ujú. involucrada en esto. Durante la pandemia hemos visto cómo los efectivos policiales cometieron actos de corrupción con el dinero que estaba destinado para la compra de mascarillas. O sea, hay una tradición de violencia y corrupción enquistada en la Policía Nacional del Perú que no podemos negar. Nada de estos son hechos aislados. Por eso yo propongo una reforma No. policial para poder acabar con la criminalización de la protesta y con esa tradición machista a través de una formación con enfoque de género, con enfoque de derechos humanos, a través de sueldos dignos para la policía, a través de la derogación de la ley del gatillo fácil y sobre todo la eliminación del grupo Terna, ¿no? Es sumamente necesario eh, ahondar en este debate, más cuando se ha demostrado que el abuso policial no es un hecho aislado, sino que en realidad hay una estructura enquistada dentro de la policía, ¿no? Y estoy segura yo que ningún buen policía se va a oponer a estos cambios tan necesarios. Ujú, claro. Usted justo mencionaba las serias denuncias por violaciones a los derechos humanos durante, digamos, las marchas de noviembre. Digamos, en un eventual ejercicio congresal suyo, ¿usted apoyaría entonces la denuncia contra Manuel Merino y los congresistas que promovieron la vacancia contra Martín Vizcarra? Claro que sí, es sumamente necesario inhabilitar, por lo menos para los cargos públicos, y a cada uno de los políticos y de los partidos golpistas, ¿no? O sea, no es posible. Han pasado más de 100 días del asesinato de Inti y Brian, Victoria, y hasta ahora los padres siguen esperando justicia. ¿Eso es justo en un país que se dice democrático?
¿realmente vivimos en una democracia en el que se dispara contra un joven que lo único que hace es luchar por su país, luchar por sus derechos? ¿Eso es justo? ¿Podemos aceptar que hayan personas que no han ido a una marcha y que pretendan deslegitimar a quienes participamos y pusimos alma, corazón y vida en ese proceso? Yo creo que es sumamente necesario reflexionar acerca de todo esto. No nos merecemos esa clase política tradicional, no nos merecemos esos partidos golpistas, no nos merecemos ese nivel de impunidad. Merecemos un cambio de transformación real como el que está proponiendo Verónica Mendoza con Juntos por el Perú. Merecemos luchar por nuestro futuro en esas elecciones y pelear con cada voto por justicia y por igualdad. Entonces, en ese sentido, candidata, le hago la última pregunta. ¿Por qué votar por usted? ¿Por qué votar por Gaela? Porque quiero seguir trabajando por la igualdad como lo he hecho a lo largo de todos esos años en las calles. Porque a través de todos esos años he demostrado mi vocación de servicio. Porque no estoy implicada en ningún acto de corrupción y no he cometido ningún delito. Porque voy con la frente en alto y las manos limpias para poder luchar con todas mis fuerzas por la igualdad. Porque quiero poner con propuestas claras fin a las desigualdades. Postulo para poder acabar con la educación machista a través de una reforma de género, para terminar con la criminalización de la protesta a través de una reforma policial, para terminar además con los beneficios tributarios que gozan algunos grandes empresarios a través de una reforma tributaria, y sobre todo porque quiero brindarle una mejor calidad de vida a esos pequeños agricultores que se han encargado de abastecer nuestros mercados durante toda esta pandemia y que el Estado ha olvidado durante todos estos años por brindarle beneficios tributarios a los agroexplotadores. Es momento de pensar en esos pequeños agricultores, en esa gente del campo que se ha encargado de abastecer los mercados y llenar nuestros platos todos los días. Es momento de mirar a esa agricultura familiar y de brindarle una segunda reforma agraria como la que estoy proponiendo, que es una de mis principales propuestas, a través de una pensión de jubilación agraria, un seguro de salud, un programa de riego, capacitaciones permanentes y créditos a bajos intereses, pero sobre todo un programa del gobierno de compras directas para poder garantizar precios justos. Porque votar por Gaela es votar por la igualdad. Voy con Juntos por el Perú con el número 13 junto a Verónica Mendoza. Muchas gracias, candidata. Exactamente, estuvo con nosotros Gaela Cari Contreras y va con el número 13, como bien lo ha dicho, por Juntos por el Perú. Muchas gracias por su tiempo, candidata, y por concedernos esta entrevista. Un abrazo, Victoria. Igualmente. Y a ustedes también muchas gracias por ver esta entrevista. Nos encontramos en una próxima edición. Hasta luego.